al tema de la salvación, y es importante que entendamos. Muchas veces no sabemos, ¿verdad? No entendemos. Nos dicen, como vino en la semana pasada nuestro hermano Hugo, y les dijo: a ver, hagan esta oración conmigo y repitan estas palabras. Pero es importante saber lo que está atrás de esas palabras, y es lo que hemos venido descifrando, ¿verdad? Estudiando las escrituras que prometían un Mesías desde un principio, la caída del hombre, ¿verdad? Lo hemos venido viendo desde el principio, y la semana pasada pues estuvimos viendo, ¿verdad? Afilando la espada. Hay que afilar la espada, yendo de un versículo al otro, comprobando, viendo las evidencias, pues, que estaban escritas en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, y que durante la vida de Cristo vinieron a tener cumplimiento, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes solitos se van a dar cuenta. Y lo que estamos haciendo con este ejercicio es que cuando ustedes ya en el futuro tengan su comunión con Dios y agarren el hábito de la lectura, ustedes mismos van a darse cuenta y van a encontrar escrituras, porque no alcanzamos a verlas todas, las evidencias. Estamos sacando aquí puntos importantes, pero ustedes mismos van a reconocer y decir: aquí está, estoy en el Antiguo Testamento, esto fue escrito cientos años antes de Cristo, y está hablando del Mesías, ¿sí? Entonces hay bastante evidencia de esto, evidencia histórica, evidencia arqueológica, de que los lugares que menciona la Biblia han sido encontrados, y los sucesos han tenido cumplimiento. Vimos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos viendo cómo estaba escrito que le iban a dar a beber vinagre, ¿verdad? Y qué fue lo que pasó cuando estaba en la cruz, que dijo: tengo sed, le dieron a beber vinagre, ¿verdad? Y eso estaba escrito más de 1000 años antes de Cristo en los Salmos, ¿verdad? Donde estaba escrito que se iban a dividir sus ropas entre sí y echar suertes. Y pasó durante el tiempo de Cristo, algo que había sido escrito más de 1000 años antes de Cristo. ¿Qué otra cosa vimos? Que decía en la Biblia que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado, ¿verdad? Que ni uno de sus huesos iba a ser quebrado en el Antiguo Testamento. Y lo pudimos ver en el libro de Juan, cuando le quiebran las piernas a los dos ladrones, que están uno a su izquierda y uno a su derecha, y a él no le quebraron ningún hueso, ¿verdad? Porque ya se dieron cuenta que había muerto, y nomás fue traspasado, algo que también estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces seguimos estudiando y viendo las evidencias para que podamos nosotros llegar a la convicción, ¿verdad? No nada más creer en Dios porque se nos inculcó, o por tradición, o por costumbre, sino es muy diferente cuando tú crees en Dios por convicción que por tradición, ¿sí? Porque te inculcaron, pero en realidad no conoces, no sabes, no has tenido una relación personal, un encuentro íntimo, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú lo conozcas para que Él pueda hacer lo primordial en tu vida, y pueda romper esas cadenas que tú estás viendo las evidencias en la vida de estos jóvenes. Ellos pudieran ahorita estar en otro lado, allá en el picadero, en el fumadero, y están aquí viniendo a ser de bendición, a compartir la palabra de Dios a través de un canto. ¿A cuántos les gustó? ¿Cuántos les ministró? Y pueden ver la evidencia que Dios está transformando vidas, y Dios, así como lo está haciendo por otros, también lo puede hacer en tu vida, y puede hacer ese cambio. Simplemente pues cada quien tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Y estar dispuestos. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42. Y vamos a estar así como otra vez, hay que afilar la espada, ¿verdad? Para atrás y para adelante. Ahora recuerden que cuando estamos en el Antiguo Testamento, estamos hablando de ¿qué tiempo? ¿Durante el tiempo de Cristo? No, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estamos hablando antes de Cristo.
Ahora, el libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 años antes de Cristo. ¿Sí? Isaías capítulo 42, versículo 1, dice así. ¿Todos estamos ahí? Vamos a ponernos de pie para darle inicio a la lectura de la palabra y vamos a... ¿Sí? Al cabo que dura un rato ahí sentados y para que no duele la espalda, vamos a dar inicio a la lectura. Dice el capítulo 42, versículo 1, dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, al que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os las haré notorias. Vamos al versículo 16. Dice el versículo 16: Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Todo rostro inclinado y ojo cerrado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más venimos ante tu presencia, Padre, poniéndonos en tus manos, Padre. Yo te pido que me hagas un lado y me uses como un instrumento, Señor, como un puente, Señor, para poder traer tu palabra, Señor, a la vida de estos hombres, Señor. Abre su entendimiento, Padre, su corazón de ellos, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil y produzca fruto en cada uno de sus vidas, Señor. Abre su comprensión, su entendimiento de cada uno de ellos, Padre. Y yo te ruego que remuevas toda distracción, todo ataque de Satanás de sus vidas, Padre. Bendícelos y, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y todo el poder, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Danos comprensión de tu palabra y ayúdanos, Señor, a que tengamos hambre y sed de tu palabra y el deseo de buscar tu rostro en oración, por llamarte, Señor, con todo el corazón, con toda la mente, con toda nuestra alma, porque tú nos amaste primero en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. A ti sea la gloria, la honra y el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse en esta tarde. Ahora aquí estamos leyendo el profeta Isaías da una descripción literal de quién está hablando. ¿Qué mensaje inscripto está mencionando aquí el profeta Isaías? ¿Sí? ¿Quién es ese que va a sacar de la cárcel a los presos, que le va a dar vista a los ciegos, que abrirá los ojos de los ciegos? ¿Quién es ese a quien se refiere Isaías? Está hablando del Mesías, ¿verdad? Está dando una profecía de un Mesías que está prometiendo Dios, Jehová, prometiendo un Mesías para la humanidad, ¿sí? Y nosotros podemos calcular y poder conectar que a quien se refiere aquí es a Jesucristo, Jesús el Cristo, el Mesías, ¿sí? Ahora la Biblia pareciera que fuera escrita por un solo hombre, pero
tiene muchos autores, más de 40 autores. En un periodo de 1500 años fue escrita por hombres que ni se conocieron. Y eso es lo tremendo del caso, esta es la evidencia. Pero parece que fue escrita por un solo hombre. ¿Por qué? Porque todos ellos fueron inspirados por Dios, el único Dios verdadero, que dio la revelación a sus siervos, a los profetas, al rey David en los Salmos, a Moisés en la Torá, le dio revelación de todo esto, y todo lleva una secuencia y una comunión, una concordancia que está unificada, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo estas evidencias ¿para qué? Para que cuando llegue la duda a azotar tu casa, tú tengas un fundamento, ¿sí? Tú digas, ¿sabes qué? Es que esto no es de lo que yo crea o piense, opine, como dijo Ángel, aquí yo no soy el que importa, no, lo que yo creo, pienso, opino, no importa eso, lo que yo creo, pienso, opino. ¿Por qué? Porque yo como ser humano me puedo equivocar, pero la palabra de Dios es infalible, no tiene falla. Y entonces cuando viene la duda, tú puedes decir, ¿sabes qué? Aquí hay evidencia, ¿sí? Y ese es un fundamento para tu fe, que puede sostenerte para caminar y entiendas lo que tiene que ver con el proceso de salvación. Porque muchos dicen, pues la salvación es gratis. Pues sí, fue gratis para nosotros, es un regalo, pero no fue gratis, costó, y fue muy costosa, más valiosa, más costosa que oro y que plata y que piedras preciosas. Costó la sangre del Hijo de Dios, que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe, Él ya sabía lo que iba a ser su creación, lo que iba a ser Lucifer, que se iba a voltear bandera, que iba a caer la humanidad, y Dios iba a proveer un plan de redención, un plan de salvación, para volver a traer, ¿sí?, a los suyos, a los que quieran venir a Él, ¿sí?, porque Dios nos dio un libre albedrío. Por eso puso en medio del huerto del Edén el fruto de la ciencia del bien y del mal, y le dijo, de todo puedes comer, pero del fruto de la ciencia del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de él, ¿qué pasaría? ¿Qué iba a pasar? Morirás. Entonces la consecuencia, el resultado del pecado fue la muerte, y por eso no había otra manera para poder salvar a la humanidad. Jesús mismo en el huerto del Edén, cuando sus discípulos se durmieron y él oró toda la noche y les dijo, ¿no pueden velar conmigo ni una hora? Dice, estén alertas y despiertos, porque, ¿por qué? Porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Y por segunda vez y por tercera vez fue a orar, y le decía, Padre, si es posible, pasa este trago amargo de mí. O sea, si hay otra manera de salvar a la humanidad, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era necesario morir para regresar a la vida. ¿Sí? Y lo vemos desde Adán y Eva, como Dios, cuando antes de expulsarlos del huerto del Edén, ¿qué proveó para ellos? ¿Qué fue lo que suplió para ellos? Para cubrir su vergüenza y su desnudez. Pieles de animales. Entonces, para poder, ¿de dónde sacó esas pieles? Tuvo que haber sacrificado a un animal inocente, ¿sí? A un animal que no tenía culpa, para cubrir su vergüenza y su desnudez, y cubrir sus pecados de ellos antes de expulsarlos del huerto del Edén. Entonces, no puedes limpiar culpa con culpa. Tú no me puedes quitar mis culpas, ni yo las tuyas, ni me puedo pagar con mis propias culpas. Por eso necesitamos un redentor, un salvador. Pero es necesario que valoremos, que entendamos la profundidad de esto, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no hay agradecimiento, no valoramos las cosas, ¿sí? Es como si alguien te regala algo y lo menosprecias y no lo usas. Pues la salvación es así. Dios pagó un precio que a ti no te costó. Dios mismo pagó el precio. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y como el pecado reinó en el ser humano, tuvo que venir en forma de hombre, como hombre. ¿Para qué? Para vencer el pecado en la carne y cumplir con todas las ordenanzas, las demandas de la ley de Dios que Dios le había dado a Moisés. ¿Sí? Entonces, vamos ahora al libro de, ahí mismo en Isaías, capítulo 43, versículo
10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Os está hablando también, y mi siervo quien yo escogí, para que me conozcáis y creáis que yo, y entendáis, y que entiendas, que comprendas, que analices esta realidad. Esto es una realidad, no se trata de la religión, porque la religión no salva. Sí, la religión no nos salva. Esto es una realidad. Capítulo 43, versículo 10 dice, vosotros, o sea, ustedes, ahí mismo, Isaías 43. Estamos en Isaías. ¿Sí estás ahí? Sí. No, pues no lo hubiera cerrado. Mira, está antes de Jeremías. 43. Pero sí es importante que aprendan a guiarse por el libro, no por la página, porque aquí pues todas las Biblias son iguales porque son de la misma editorial, pero a veces por la letra que es más grande, más chica, cambian las páginas. Y no, tienes que aprenderte los libros para que sepas, pues tal libro, está en el Antiguo Testamento, ya sabes. Por eso hay que afilar la espada, la espada no es para tenerla guardada ahí, hay que desenvainarla, para sacarle, para bañarla en sangre. Hay que meterse en la palabra de Dios, hay que tener comunión con Dios diario, buscar la presencia de Dios, ¿sí? Así como buscabas la loquera, pues con mayor razón la palabra de Dios, ¿sí? Yo no creo que te dabas un Banza y ya una vez al mes, no, ¿sí? Entonces hay que escudriñar la palabra y hay que aprendernos dónde están los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Acuérdense, y ahora recuerden, todo lo que es Antiguo Testamento es antes de Cristo, ¿sí? El último libro del Antiguo Testamento fue escrito aproximadamente 400 años antes de Cristo. Hubo un periodo de silencio de 400 años que Dios no habló a través de profetas. Hubo un silencio, se le llama el tiempo de un silencio que Dios no habló por 400 años. Y ya después en el Nuevo Testamento viene Juan el Bautista, que estaba escrito de él en el libro de Isaías, voz de uno que clama en el desierto, enderezcáis el camino del Señor. Y vino predicando un bautismo de arrepentimiento. Él bautizaba en el Jordán. ¿Y qué le decía a los fariseos, a los líderes religiosos? Dice, camada de víboras, les decía, produzcan frutos de arrepentimiento, ¿sí? Y él fue del que hablaba el profeta Isaías, que iba a venir uno antes que el Mesías a preparar el camino para el Mesías, ¿sí? Voz que clama uno en el desierto. Entonces todo esto tiene cumplimiento. Eso está tremendo, brother. Esto es una realidad. Me guste o no me guste, créeme que a mí hay cosas que a mí no me gustan de la palabra de Dios. No hay cosas que no me laten. Como por ejemplo eso de que voltea y pone otra mejilla. ¿A quién le va a gustar eso? ¿Sí me entiendes? Hay cosas que están escritas, pero no es a mi conveniencia, no es como a mí me guste. Dios no es como yo quiera. Es que hay mucha gente que hoy en día sí, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ahora resulta que yo con mi cerebro de cacahuate voy a moldear al creador de todo el universo, de las galaxias y del sol y de la luna y las estrellas, a como yo quiero que Él sea. No, Dios es el que es. Dios es el yo soy. Le dijo a Moisés, ¿y quién digo que me manda cuando fue a liberar al pueblo de la esclavitud? Yo soy el que soy. Yahweh viene del verbo ser. Y fíjense que qué curioso que en el hebreo el verbo ser y estar no existe en el presente. En pasado y en futuro sí, pero en presente no existe el verbo ser o estar. ¿Por qué? Qué curioso, porque eso le corresponde solamente a Dios. Dios es el que es, el yo soy. Él es Dios. Y yo no puedo acomodar a Dios a como a mí se me antoje. Él es quien es. Mi deber es conocerlo, buscarlo, ¿sí? Tener comunión con Él. ¿Para qué? Para poder conocerlo. ¿Para qué? Dice, para que lo conozcáis, para que creáis. Capítulo 43, versículo 10 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Para qué?
para que me conozcáis, ¿y qué? Y creáis, ¿y qué más? Y entendáis, o sea, y que entiendas, que haya comprensión de esto. Que yo mismo soy, fíjate, Él es el eterno, ¿sí? No hay un creador atrás de Él, a Dios nadie lo creó, Él es eterno, Él es infinito. Por eso Él es el yo soy, Él es, y atrás de Él no hay creador, ¿sí? Ni siquiera existe, porque si existiera, tú y yo existimos a base de una relación de nuestros padres, ¿sí? Hubo una fecundación, y por eso existimos, todo lo creado existe, pero por eso Él dijo, yo soy el que soy, porque a Él nadie lo creó, Él es eterno, Él es el principio y el fin. Dice que yo soy Dios, versículo 13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. ¿Sí? Bueno, estábamos en el 10, perdón. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, y no lo será después de mí. Versículo 11. ¿Qué dice? Yo soy Jehová. Yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué? No hay quien salve. O sea que Él mismo era el que tenía que salvarnos. Él mismo tenía que hacerse hombre y habitar entre nosotros. Dice la Biblia en el libro de Juan que el verbo, en el principio, el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, o el verbo se hizo carne. O sea, la palabra es el verbo. Aquí están los atributos, la persona de Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. O sea que Él es el único que podía salvarnos. Ahora, el concepto de la Trinidad es difícil para muchos de entender, es un misterio, pero no es tan difícil. Que Jesús es el Hijo de Dios y Él Padre, y Él nunca actuó independiente del Padre, Él siempre estuvo conectado con el Padre, nunca hizo nada fuera del Padre, ¿sí? Que es lo que Satanás intentó cuando lo tentó, que se independizara del Padre, porque decía Jesús, el Padre y yo, ¿qué decía? Uno somos, ¿sí? ¿Qué le dijo a los fariseos cuando les dijo en Juan capítulo 8, conocerán la verdad y la verdad los hará libres? Dice, ustedes son hijos de su padre, ustedes no son hijos de Abraham, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, y sus obras quieren hacer, porque él es un mentiroso desde el principio. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué fue lo que les respondió él? Les aseguro que antes que Abraham fuese, ¿qué dijo? Yo soy. O sea, que estaba dando a entender Jesús que Él es Dios. Pero es bien sencillo de entender. La Trinidad es así, es como esto. Un huevo no deja de ser un huevo y está compuesto de una clara, de una yema y de un cascarón. ¿Sí? El agua es un elemento vital, ¿verdad? No, es simbólico, no vamos a decir que el agua es Dios, pero es un elemento que Dios provee para dar vida, y donde no hay agua no hay vida. Fíjate, pero qué curioso que el agua es H2O y no deja de ser agua, y está en tres diferentes estados, ¿verdad? Está en el estado sólido, líquido y gaseoso, y es el mismo elemento. Entonces Dios mismo dice, yo soy, y fuera de mí no hay quien salve. O sea, Él es de quien estaba escrito en el libro de la ley que había de venir, y estas son las evidencias. Salmos capítulo 40. Salmos capítulo 40. Ahora, Salmos fue escrito antes o después de Isaías. Antes. Ahora sí. Exactamente, antes. Y Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo aproximadamente. Ahora, los salmos son aproximadamente más de 1000 años antes de Cristo. Salmo capítulo 40. Amén.
Perdón. Salmo capítulo 40. Vamos a leer del verso 6. Del 6 al 8. ¿Quién quiere leerlo? Póngase de pie con voz varonil, fuerte. Allá, bueno, amén. Dice, sacrificio Fuerte, brother. sacrificio de ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado Hasta ahí. grande congregación. Hasta ahí, gracias. Y tu ley está en... Qué curioso, ¿eh? Salmo de David. El rey David escribió muchas oraciones o mucho de lo que estaba pasando en su vida y sin darse cuenta escribía mensajes proféticos inscritos dentro de lo que él estaba expresando. Aquí está hablando de quién, de Jesús, dice. Entonces dije, aquí vengo, en el rollo del libro. ¿Cuál rollo? Pues el rollo de los profetas, las profecías. Ahora, el libro de los libros esos de Isaías eran pergaminos, pues eran rollos. Jesús se paró en la sinagoga y abrió y les dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido para darle vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Luego cerró el rollo y les dijo, hoy se cumple esta escritura delante de sus ojos. Hoy se cumple esta profecía delante de ustedes. Ahora aquí dice que estaba escrito de él en el libro, ¿sí? De aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Escrito por David, pero está hablando de quién? Está hablando de Cristo, de Jesús. Sí, esa es otra evidencia. Ahora vamos a ver a otra evidencia mucho más detallada en Deuteronomio, que es antes todavía. Allá está el Génesis, y luego está el Éxodo y está Deuteronomio, es antes del libro de Josué. Está tremenda esta escritura, brother, porque vean, vamos a analizar algo que Deuteronomio capítulo 21. Ahora esto está todavía mucho más escrito, más de 1000 años antes de Cristo. Esto estaba escrito cuando, fíjense, cuando salieron de la esclavitud, que estuvieron en Egipto 430 años, ¿recuerdan? Fueron esclavos, Dios los sacó, estuvieron en el desierto, iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Moisés subió al monte y ¿qué fue lo que Dios le dio allá? Le dio 10 mandamientos, ¿verdad? Le empezó a dar ordenanzas, le empezó a dar instrucciones, le empezó a dar reglas de conducta de vida, reglas para la moral, le empezó a dar la ley. ¿Por qué? Porque Dios iba a formar una nación a través de un pueblo que no era un pueblo, a través de un pueblo que habían sido esclavos por la promesa que había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob. ¿Qué le dijo a Abraham? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, se refería que por medio de su linaje de él, de Abraham, iba a venir el Mesías. Y entonces Dios iba a formar una nación. Ahora, cuando lo saca de la esclavitud, le empieza a dar a Moisés la ley. Le da leyes, le da normas, le da estatutos, ¿verdad? Y dentro de esas leyes, fíjense, había una ley. Le da los 10 mandamientos para formar una nación. ¿Sí? ¿Todos estamos ahí? Deuteronomio, capítulo 21. ¿Ya estamos en Deuteronomio 21? Pongan mucha atención. Abrochen sus cinturones, Esto está escrito mucho más de 1000 años antes de Cristo.
Cuando Dios le da la ley a Moisés, los 10 mandamientos, le da la ley levítica, la ley sacerdotal, todas las ordenanzas y ritos ceremoniales y todo lo que tenía que ver con la purificación y todo eso, después de la Pascua, ¿verdad? Que sacrificaron un cordero perfecto, sin mancha y sin defecto, para que cuando el ángel de la muerte, el ángel del juicio pasara, por eso se llama Pascua, pasara de salto, ¿verdad? Donde viera la sangre, ¿sí? Y ahí no llevara juicio, porque ya había sido puesta la sangre de un inocente, de un animal inocente, para no traer juicio. Qué tremenda secuencia, ¿verdad? Lleva esto. Capítulo 21, versículo 22. Fíjense lo que dice aquí. ¿Todos estamos ahí? Deuteronomio 21, 22. Y es importante que lo vean con sus propios ojos, porque vean algunos que no, como que no traen Biblia, pero que lo lean. A ver, 21, 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgareis, ¿en dónde? Madero. En un madero. Y lo colgaréis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¡Wow! Esto estaba escrito antes, por eso esa era la única manera. Por eso Dios tuvo que escoger el tiempo de los romanos para mandar a su hijo, el Mesías, porque tenía que cumplir con los requisitos de la ley de Dios. Por eso él mismo les dijo a los fariseos, les dijo: yo no vine a abolir la ley, yo no vine a quitar la ley, yo no vine a deshacer la ley, vine a darle, ¿qué? Cumplimiento. Vine a hacer el cumplimiento de la ley. Por eso al final, antes de expirar, en el libro de Juan, dice que antes de morir, dijo que consumado es, ya se cumplió. Él cumplió todos los requisitos, las demandas de las ordenanzas, los ritos ceremoniales. Fue circuncidado al 8º día, fue presentado en el templo. Él cumplió todo lo que demandaba la ley de Dios. Fue tentado, mas nunca pecó, para vencer el pecado en la carne y tomar nuestro lugar, el lugar que te corresponde a ti, que me corresponde a mí, que hemos robado, que hemos matado, que hemos cometido crímenes dignos de muerte. Algo que merecías tú, que merecía yo. Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Se celebraba la Pascua y se acostumbraba a soltar un preso, ¿verdad? Y Poncio Pilato, en vez de ofrecer a un ladrón, que es un delito menor, porque fueron ejecutados junto a él 2 ladrones, se le ocurrió a Poncio Pilato: ¿sabes qué? Este vato trae más cargos, o sea, están más graves sus delitos de él. Él, como no le halló delito a Jesús, él dijo: es que yo no le hallo ninguna falla. Para confirmar que él fue perfecto, sin pecado, yo no le hallo ningún delito. Pero aquí les tengo, miren, les tengo el peorcito de los peores. ¿Quién era? Barrabás. Y estaba enjuiciado ¿por qué? Por homicidio, por un motín, por una rayeta, o sea que traía delitos graves. Y en su razonamiento de Pilato ha de haber dicho: no, les voy a ofrecer el peor para que escojan que lo crucifiquen al peor, y a él soltarlo, porque en él no halló delito. Sin embargo, todo estaba predicho, todo estaba escrito, todo estaba predestinado, ya estaba profetizado que así tenía que ser. Y en la ley que Dios le dio a Moisés, que acabamos de leer, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. ¿Sí? Tiene que ser colgado en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Qué tremendo, fíjense, qué curioso. No dejaréis que pase la noche su cuerpo sobre el madero. ¿Qué fue lo que pasó? Se llegó la 6ª hora y ¿qué fue lo que hicieron? Fueron a romperles las piernas a los ladrones, ¿verdad? Pero él ya había expirado, entonces por eso a él no le rompieron ni un hueso,
y murió en el mismo día, porque había veces que los crucificaban y la cruz nomás era para los peores bandidos, los crucificaban y como no se morían luego tenían que desclavarlos y romperles las piernas para que no huyeran y después volverlos a colgar al siguiente día. Sin embargo, aquí, más de 1000 años antes de Cristo, ya estaba escrito que tenía que ser así. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás al mismo día. ¿Luego qué dice? Fuerte, ¿qué? Porque maldito por Dios es el colgado. O sea que el que es colgado de ese madero está es maldito, es maldecido. O sea que Él llevó nuestras maldiciones. Lo que nos tocaba a nosotros, Él lo llevó sobre sus hombros, colgándolo a ese madero, clavándolo en ese madero. Y no contaminarás tu tierra que Jehová Dios, tu Dios, te da por heredad. ¡Wow! En el Antiguo Testamento, mucho más de 1000 años antes de Cristo, para tener y darle cumplimiento a lo que estaba en las profecías. Ahora vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, en el Nuevo Testamento, escrito por Pablo. El apóstol Pablo no fue uno de los discípulos de Jesucristo, sin embargo él fue como 50 años después de Cristo, y él era una persona preparada, estudiosa, que hablaba más de 5 idiomas, fariseo de fariseos, intachable con respecto a la ley. Y al principio él era un asesino de los primeros cristianos. Él perseguía a los cristianos y los mataba. Cuando mataron al primer mártir de la iglesia cristiana, fue Esteban, y él estaba ahí presente aprobando su muerte. Lo mataron a pedradas. Saulo de Tarso, en su camino a Damasco, que va para llevar presos a los que pertenecían al camino. Esa es otra evidencia, brother, otra evidencia que nos marca que Jesús es el Mesías. Fíjate, ¿cómo es posible que este hombre, que no era una persona ignorante, que era una persona preparadísima, que entregado a la ley, fariseo de fariseos, que en su camino a Damasco, que va a llevar presos a los que pertenecen al camino del Mesías, que anda levantando y arremangando y matando a los creyentes? ¿Cómo es posible que este hombre termine escribiendo la tercera parte del Nuevo Testamento? ¿Qué pasó? Tuvo un encuentro con Jesucristo y Jesús le dice: ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Que le cambió su nombre a Pablo en el capítulo 13 de Hechos. Le cambia su nombre a Pablo. De hecho, ni Ananías quería ir a orar por él porque quedó ciego, y le dijo: Ananías, ve y ora por... No, dice, yo he oído hablar mucho de ese hombre y todo el mal que le ha causado a tu iglesia, y ahora viene con cartas de recomendación para llevar presos no, dice, ese vato es un maldito. Y Jesús le dice: Ananías, ve, porque es mi instrumento escogido, y yo le mostraré, va a ir delante de reyes y de gobernadores, y le voy a mostrar lo mucho que tiene que sufrir por mi nombre. Ahora, esta carta de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo, capítulo 3, dije, ¿verdad? Versículo 13, dice así, ¿todos estamos ahí? Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Sí? Porque cuando tú cometías un delito, había una consecuencia, una maldición, por un crimen, ¿verdad? Entonces dice: Cristo nos redimió. ¿Sí? ¿Qué es redimir? ¿Saben qué es redimir? Es como cuando... Redimir es cuando alguien paga. ¿Sí? Paga por ti. Pagar por ti. Redimir es que alguien te compra, te paga. ¿Sí? Cristo nos redimió, dice, de la maldición de la ley. ¿Hecho por nosotros qué? Maldición. Se hizo maldición por nosotros. ¿Qué dice? Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, ¿sí? Para que en Cristo Jesús
la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. O sea, los gentiles son todas las otras razas como tú y yo, mexicanos, colombianos, chinos, de otras razas que no son los judíos, los hebreos que Dios escogió a Abraham. La promesa hecha a Abraham. ¿Cuál promesa? La bendición que Dios que iba a hacer a través de Abraham. ¿Cuál bendición? Que Dios le dijo a Abraham: Abraham, ve todas las estrellas del cielo, tú serás padre de la nación, de muchas naciones, y así como numerosas son las estrellas del cielo, así serán tu descendencia. ¿Quiénes? Tú y yo, brother. ¿Por qué le dijo Dios a Abraham? Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. O sea que a través de su linaje de Abraham iba a venir el Mesías prometido, el que iba a ser colgado del madero, el que iba a convertirse en maldición por nosotros, el que iba a pagar tus culpas y las mías. Abraham tuvo a Isaac. Isaac nació de una manera milagrosa. Jesús nació de una manera milagrosa. Abraham fue probado en su fe de ofrecer a Isaac, ¿verdad? Como un sacrificio. Y fue y lo iba a ofrecer como un sacrificio, simbolizando y dando una sombra de lo que Dios mismo iba a hacer por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo a condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por medio de Él. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, para que comprendáis, decía lo que leímos en Isaías, ¿verdad? ¿Qué tenemos que? Estamos estudiando para tener una comprensión y un fundamento, una base de estas evidencias. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice: para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a ti y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea que Él llevó al madero nuestros pecados. Él fue colgado en el madero, ¿sí? Por nuestros pecados. Vamos al libro de Romanos, capítulo 5. Entendamos esto un poquito más a fondo y vamos a hacer bastante lectura aquí, Cuando se trata de enseñanza, tenemos que meternos a fondo, ¿verdad? Hay que ondearnos. Y muchos tienen el concepto erróneo de que ondearse es acá. ¿Sí me entiendes, ¿verdad? No, es que está bien ondeado ese vato. No, yo estoy bien ondeado. Es más, corrido del ondeado, ¿verdad? Pero ondearse es clavarse. Ondearse es hondo, viene de la palabra hondo, de lo profundo. Entonces, el ondearse es meterte a lo profundo. Es ir a lo profundo, a lo hondo. Eso es ondearse a fondo. Tú te puedes ondear en dibujar, estás bien trincado, bien clavado dibujando, ¿no? Puedes clavar en 2, 3 cosas, ¿ves? Entonces eso es ondearse, pues, ¿sí? Entonces hay que ondear en la palabra de Dios, hay que ir a fondo, hay que buscar, ¿sí? Las respuestas, ¿sí? Para poder fortalecer nuestra fe, porque dice la palabra de Dios que la fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. También la pérdida de fe viene por el oír y el estar oyendo basura. Si tú estás escuchando basura y estás oyendo cosas que no te edifican, vas a debilitar tu fe. Tu fe se va a debilitar y vas a menguar y vas a fallar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estás atendiendo a las mentiras de Satanás si te desconectas de la palabra de Dios, porque Él es la vid y nosotros somos simplemente las ramas y no somos nada sin Él. Si no permanecemos en Él, no podemos crecer. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios,
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo tenemos la paz con Dios? ¿Por medio de quién? Por medio de San Judas, de Santo Tomás, de la Virgen de Guadalupe, de Santo Filemón, No, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno, porque nomás fue uno el que pagó y cumplió con las demandas. He ahí la respuesta, es uno el que pagó el precio, nada más él. Él fue el que cumplió las demandas de la ley de Dios. Él fue colgado del madero, nadie más, ningún otro de los santos, nadie más fue colgado de un madero. Bueno, sí. Después de Cristo, Pedro fue crucificado y pidió que lo crucificaran al revés, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor, porque lo había negado 3 veces, porque había fallado. Pero nadie está sin pecado, dice la Biblia, que no hay ni uno solo, ni uno justo, no hay ni uno, solamente Él. Él fue perfecto, Él fue limpio, Él venció el pecado en la carne, fue tentado, mas no cayó en pecado, y Él venció el pecado en la carne y cumplió con los requisitos, la demanda de la ley de Dios. Y fue ofrecido para traernos en paz con Dios, porque no éramos enemigos de Dios, y el único que puede traernos y reconciliarnos con Dios es Jesucristo, es el Hijo. Y hay mucha evidencia, dice, justificados. ¿Qué es justificado? Es de que ya tienes una excusa de tu culpa, ¿verdad? Ya te justificaron. Tu falta, cuando faltas a la escuela, traes una justificación por parte del doctor, ¿verdad? Es que estaba enfermo Pepito y por eso faltó a la escuela, estás justificado, ¿sí? Pero aquí, la única manera de justificarse delante de Dios es por medio del Hijo, Jesucristo, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Algo que no mereces, es un regalo que no mereces, es un don inmerecido, ¿sí? Entonces eso es gracia. Y Pablo mismo dijo, yo soy el último de los apóstoles, dice, yo soy como un abortivo, dice, para que en mí, como él perseguía a la iglesia de Cristo y mataba a los creyentes, él no merecía, él es el menos inmerecedor, pero Dios lo escogió para demostrar su gracia. Porque ¿cómo puede Dios demostrar su gracia en alguien que es perfecto, casi perfecto, que se siente perfecto pero no lo es? No, la gracia de Dios se manifiesta más en el peor de los peores de los peores. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedes ver el amor de Dios. Don inmerecido, no te lo mereces, no lo mereces. Pablo no merecía que Dios lo haya escogido porque él perseguía a la iglesia y mataba a los primeros creyentes. Sin embargo, eso fue gracia, un don inmerecido de escogerlo y terminar escribiendo más que todos los otros discípulos del Nuevo Testamento. Porque era, ¿sí me entiendes? Gracia es un regalo que no te mereces. Entonces dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Así es que quien te diga que venir a Dios es un lecho de rosas, no es cierto. No, que Dios, sí, Dios te bendice. Pero ¿sabes con qué te bendice? Con pruebas. Con pruebas, ¿para qué? Para hacerte más fuerte, ¿sí? No, las bendiciones no nomás son materiales, porque muchas veces la gente dice, es que Dios me bendijo con un teléfono, o Dios me va a bendecir con un carro, o con una casa. Todas esas también son bendiciones secundarias, pero las bendiciones de Dios son espirituales. Y la primera bendición es la vida eterna, que no te mereces, que mereces el infierno, que merezco el infierno, y que Él tomó el lugar por ti y por mí, y fue clavado en el madero, convirtiéndose en maldición por nosotros, para darnos la vida eterna. Esa es la primera bendición. Y las bendiciones espirituales, y las pruebas, que muchas veces decimos, es el diablo. No, es Dios que te está permitiendo pasar por situaciones para fortalecerte, para convertirte en ese diamante precioso sacado de las tinieblas, de la oscuridad, para pulirte, para fundirte como el oro y sacarte las impurezas y limpiarte. Sí, porque no nomás se trata de dejar las drogas. Tú puedes tapar la botella y estar en seco, pero sigues con las mismas actitudes.
no hay un cambio de actitud, de comportamiento, de juicios, de actitudes. ¿Sí me doy a entender? Sigues creyéndote más que los demás, tratando mal a los demás, hablando mal. ¿Sí me entiendes? Y tiene que haber ese cambio, esas pruebas en tu vida. ¿Para qué? Para que Dios te pula y abra esa humildad, esa transformación, quebrante tu corazón, y ese corazón de piedra lo haga uno de carnes. ¿Sí? Haga esa transformación. Dice, y nos gloriamos, dice, y no solo en esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. ¿Qué es impío? Malos, por los pecadores. Murió por los impíos. Ciertamente, dice versículo 7, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. O sea que a lo mejor alguien se atrevería a morir por alguien justo. A lo mejor no. ¿Sí? Ciertamente, dice, apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara se atreviera. Que alguien se atreviera a morir por un bueno, por el bueno, mas no por los malos, como tú y como yo, que hemos errado, que hemos fallado, que hemos lastimado, que hemos roto las ilusiones de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestras familias. ¿Sí? Hemos perdido familias, hemos perdido casi hasta la vida, brother. Dice, pues mucho, dice, o sea, alguien se atreviera a morir por uno bueno. Versículo 8 dice, ¿qué dice? Fuerte, todos juntos. ¿Qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, convirtiéndose en maldición en ese madero. ¿Ah? Hay evidencia, estamos viendo evidencias reales, históricas, del tiempo atrás. Y luego dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A ver, entendamos, Jesús me salva, es mi salvador. La semana pasada, la oración de la salvación. Ay, voy a orar, Señor, la oración de la salvación. Voy a aceptar a Cristo para que sea mi salvador. ¿Me salve de qué? ¿De qué me salva? Del infierno, del castigo eterno, de la ira de Dios, del juicio venidero, exactamente. Por eso tenía que ser de esa manera. Y a él mismo le dijo, Padre, si es posible, pase este trago amargo de mí. Pero tuvo que padecer para poder salvarnos. Y tú y yo también somos llamados a padecer con él, dice, porque se les ha concedido a ustedes no solo creer en Cristo, sino también padecer con él. Dice, estamos en, le dé comezón. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados. ¿Qué es reconciliado? Que te vuelves a unir, ¿verdad? Es como cuando te peleas con tu novia y luego te separas, pero te vuelves a hacer la paz, ¿verdad? Eso es la reconciliación. Pues él es el vínculo, él es el mediador el único que puede reconciliarnos con Dios. No hay otros intermediarios, brother. No hay otros santos y que amuletos y que... No, brother. Todo eso son mentiras del diablo. Son engaños de Satanás. El único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Jesucristo. No lo digo yo. Lo dice la Escritura. Lo dice la Biblia. La católica, la cristiana. Lo que pasa es que mi pueblo perece, dice la Escritura, por falta de conocimiento. Dice... Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Fíjate, o sea que la muerte de su Hijo.
No es cualquier cosa. La salvación es algo que tenemos que valorar y que muchas veces no hemos valorado. A mí me ha importado poco muchas veces y tenemos muchas veces esta idea. Es que tenemos el concepto de que como Dios es amor y Dios es bueno, ¿verdad? Y Dios perdona, pues por eso fallo y vuelvo a fallar y no me importa. Por eso no tengo temor de Dios. No entra el temor de Dios, porque como Dios es amor y Dios es bueno y Dios es justo y Dios es... No, hombre, pero también Dios es santo, santo, santo. Y también Dios va a traer un juicio, la ira venidera. Entonces, tenemos que valorar lo que es la salvación. La salvación costó un precio, costó la muerte de su Hijo, la sangre de un inocente, la sangre de Dios mismo, que se hizo hombre, sin haber hecho nada, sin haber cometido ningún delito. Él pagó tus delitos, mis delitos. ¿Sí? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora. ¿Qué hemos recibido ahora? La reconciliación. O sea que Dios nos está aceptando, Dios nos está perdonando, Dios nos está volviendo a permitir que podamos tener comunión con Él, porque había una separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán pecó, cuando cayó el ser humano, fueron expulsados del huerto del Edén. Y aquí tenemos Adán y Cristo, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí?, que comió, que desobedeció el mandato, entró por medio de la desobediencia el pecado, y la consecuencia fue la muerte. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, ahora, ¿cuál ley se refiere aquí? ¿De los apopanos o de los estatales, de los federales? No, ¿verdad? ¿De la ley qué? Pues antes de la ley. ¿Pero cuál ley? ¿A quién se le dio la ley? No. Desde Adán pasó mucho tiempo hasta que Dios le diera la ley. ¿A quién? ¿Quién subió? A Moisés, brother. A Moisés, exactamente. Por eso es importante tener una cronología y entender los tiempos. Sí, entender esto para que podamos conocer y saber y aplicar. ¿Sí? Ahora, la ley fue dada ¿a quién? A Moisés. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu vecino, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Esa es la ley que Dios le dio a Moisés. Las normas, las reglas, la ley. ¿Sí? Dice, por el pecado la muerte, así que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley, o sea, antes de que viniera la ley, estamos hablando de todo este tiempo, mira, de Adán y Eva hasta Moisés, se pasaron 430 años en Egipto, y luego estamos hablando antes de eso, varias generaciones antes de él. Mira, Jacob, Isaac, Abraham, los 12 hijos de Jacob, y luego el diluvio de Noé, fue Adán y Eva, y luego Set fueron 4 hijos hasta Enoch, luego Matusalén otro hijo que tuvo a Noé, y luego Noé tuvo 3 hijos, de los cuales uno fue Sem. Sem fue a través de quien Dios volvió a poblar la tierra, y Abraham era descendiente de Sem. Por eso a los hebreos les dicen una lengua semita, los semitas, o cuando estuvo Hitler que mató a los judíos era el antisemitismo, ¿verdad? Porque odiaba a los judíos. ¿Por qué es semitismo? ¿Por qué? Porque había descendientes de Sem, y Sem fue padre de tal, y el otro padre de tal, hasta llegar a Abraham. Y durante todo este tiempo no hubo ley, no había ley. Sin embargo, el pecado ya estaba vigente. Desde Adán y Eva hasta Moisés ya existía el pecado. Sin embargo, no había ley. Pero no podías cobrar conciencia del pecado si no hay ley. Si no hay ley, si no hay quien te diga, no robarás, no sabrás que es malo robar. No matarás, ¿sí me entiendes? Entonces la ley fue dada, ¿sabes para qué fue dada la ley? Para que cobráramos conciencia del pecado. La ley fue dada a Moisés para cobrar conciencia del pecado.
para darnos cuenta que estamos haciendo algo malo. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabes exactamente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, la muerte siguió reinando, aunque no había ley, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 15, todos juntos, aquí vamos, ya mero llegamos a una pausa porque no podemos terminar y vamos a continuar esta clase. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué? Para justificación, para quitar nuestras culpas. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿qué es transgresión? Es cuando traspasas un límite. Eso es transgresión, cuando tú violas y rompes una regla, tú estás transgrediendo, tú estás violando algo que no está permitido. Pues si por la transgresión de uno solo, refiriéndose ¿a quién? ¿A quién? La transgresión de uno solo, ¿a quién se refiere? La transgresión, transgredir es cometer pecado. Ahora, Cristo no pecó, ¿sí? Hay que analizar esto. Por la transgresión de uno solo, ¿a quién se refiere? A Adán. A Adán, brother. Desde Adán, porque fue el primero que transgredió, que rompió el mandamiento de no toques eso, porque el día que lo toques morirás. Por medio de Adán entró la muerte. Por medio de la desobediencia entró el pecado. Y la consecuencia fue la muerte. Dice, por la transgresión, ¿qué versículo estamos? Así como por la, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. O sea, de uno vino la condenación a todos los hombres por medio de Adán. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ahora, por medio de la justificación viene de uno solo. ¿Y cuál es ese? Ahí sí. ¿Quién? Jesucristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Ahora, nosotros estábamos en pecado, machín, ¿verdad? Yo no andaba buscando a Dios. Yo no andaba buscando a Dios. Dios vino y se metió en mi vida. Dios vino y se me interrumpió mi vida miserable, llena de pecado y de vicios y de maldad y de malicia y de todo. Y vino y se metió en mi vida cuando estaba preso. Y Él vino y se metió en mi vida, brother. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora, la gracia es un don que no te mereces. No te mereces. Tú no mereces estar vivo, brother. ¿Quién de aquí merece estar vivo? Yo estoy viviendo tiempo extra. Yo no sé tú, pero yo sé que yo debería estar muerto. Y no una, sin exagerar. Neta, cientos de veces. Y estoy viviendo tiempo extra. Pero es para Él y por Él. Y a veces me dan ganas de hacer lo que yo quiero hacer, pero tengo que negarme. Dicen, carga tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Ahora, estamos vivos por la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, ¿cuántos de ustedes no han experimentado la mano de Dios en su vida? Donde estabas al punto de la muerte y la libraste, brother, Y aquí estamos. Otra oportunidad más te está dando el Señor. Pues por la gracia de Dios, aquí estamos, ¿sí? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios, ¿sí? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro.
Vamos a continuar. Sí, capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? O sea, ¿continuaremos pecando? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Dice Pablo, ¿seguiremos pecando? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sí, esa es nuestra esperanza. Si no vamos a resucitar cuando muramos un día, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero tenemos la esperanza de la vida eterna. Esto es temporal, este cuerpo, este cascarón, no dura más de 80 años, 90 años, brother. Estamos de paso. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Dios tiene un plan, Dios tiene un llamado, tiene un propósito en tu vida. Dios quiere usarte, no para que vivas para ti. Dios quiere levantarte para que vayas y pregones la palabra de Dios. Dios quiere que seas un testimonio vivo del poder, de su gloria, de su honra, que seas un milagro poderoso en sus manos. Cristo murió por ti porque te ama y quiere usarte para su gloria. Y por eso te está preparando con su palabra, para que vayas y rescates a las almas que están perdidas en las garras de Satanás, para evitarles el infierno, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él. Y lo hemos visto cómo se nos han adelantado muchos. Pero tú y yo aquí estamos, brother, por la gracia de Dios. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a qué? Al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, si te mueres ya no puedes pecar. Yo pienso en 2, 3 compas que se los llevaron. Digo, ya no pueden fumar porque ya les dieron crán. O sea, ya no, cuando tú mueres, ya no puedes pecar. Entonces, cuando tú te niegas a ti mismo, cuando tú cargas la cruz, cuando tú sigues a Jesucristo y te niegas a ti mismo, tú estás muriendo al pecado y viviendo para Dios. Porque dice que el que siembra para la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará o cosechará vida eterna. Sí, sabiendo esto que nuestro viejo, versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte ya no tiene poder sobre él, porque él venció a la muerte, venció a Satanás, venció el pecado, ¿sí? Y resucitó al tercer día. No nada más murió por ti, él resucitó y va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Va a venir a traer un juicio, va a venir a salvar a su iglesia, va a venir a raptar, a sacar del mundo a los que creyeron en él y vivieron con él y obedecieron y caminaron con él. ¿Para qué? Para que no experimenten la ira venidera, el juicio. Vamos a terminar este capítulo. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, ¿de qué? Como vivos de entre los muertos. Estábamos muertos, pero estamos vivos por la gracia de Dios.
como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos ¿de qué? De justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Entonces eso requiere agradecimiento de nuestra parte, porque ya no estamos bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, ya estuviéramos muertos, ya nos hubieran apedreado, nos hubieran matado a pedradas por cualquier cosa. La ley que Dios le dio a Moisés le indicaba que los sacaran fuera del campamento y los mataran a pedradas, pero estamos bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos a aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte, o sea la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten vuestros miembros para servir ¿quién? A la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué te dejó de bueno lo que andábamos haciendo? Nada, dice. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Él nos santifica, así que tú eres un santo, pero no por tus obras, sino por la sangre de Cristo que cubre tu vida, te santifica. Y como fin, ¿qué? La vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios o el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. Es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongámonos de pie en esta tarde y continuamos para la siguiente semana. Padre, inclinemos nuestro rostro en esta noche. ¿Cuántos de aquí quieren aceptar a Cristo en su vida? Levanta tu mano si quieres aceptar a Cristo. Eres consciente de lo que estamos estudiando, estás consciente del pacto que estás haciendo, de que estás aceptando a Jesucristo en tu vida. Repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia por medio de la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, la cual me abre acceso al trono de tu gracia delante del Padre. Perdona mis pecados, límpiame de todas mis culpas. Yo te acepto en mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Y yo creo en mi corazón que tú moriste en la cruz por mis pecados. Y creo que resucitaste al tercer día. Venciste al diablo y a la muerte. Y vas a venir a juzgar al mundo y a las naciones. Escribe mi nombre en el libro de la vida por medio del sacrificio que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por aceptarme en tu familia. Amén. Padre, yo te ruego, Padre, en esta noche, Señor, que tu palabra, Señor, produzca fruto en cada uno de nosotros. Bendice la vida de estos hombres, Señor, abundantemente. Úsalos para tu honra y tu gloria. Que esta semilla, Señor, riégala, Señor, de crecimiento, y ellos sean tus testigos, Señor, como dice tu palabra, en Samaria, en Judea y hasta los confines del mundo, Señor. Que ellos puedan morir a la carne, morir a sus deseos, para ser siervos del Altísimo, Padre. Usa sus vidas de estos hombres. Levanta de aquí, levanta hombres, Señor, de Dios,
que pregonen tu palabra, Señor. Prepáralos, Señor, por medio del conocimiento de tu palabra, de la pasión de Cristo. Dales la mente de Cristo y la unción de tu Espíritu Santo. Rompe las cadenas, Señor. Que la unción de tu Espíritu Santo rompa toda atadura, Señor, de drogadicción, Señor, toda maldición generacional, Señor. Bendícelos a ellos y a sus familias, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, Señor, toda la honra. Te alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria. Amén. Dios los bendiga.